mujeres cuya definición podría ser fieras y pioneras. Mujeres que se han vuelto expertas y líderes en sus áreas. Mujeres sin filtros, valientes, entronas, y hoy nos acompaña una de ellas. Hoy platica con nosotras Annie Pardo Semo, una mujer que es, de acuerdo a la Universidad de Stanford, una de las científicas más importantes e influyentes en el mundo. Y para platicar con ella se encuentran conmigo dos periodistas muy queridas, Claudia Solera y Cintia Sánchez. Yo soy Yanis Mérida. Bueno, Annie forma parte del 2% de científicas y científicos más citados a nivel mundial, con 180 publicaciones y 25,000 citas. Transformó la concepción que se tenía sobre la fibrosis pulmonar en los últimos 60 años. Es bióloga, maestra y doctora en ciencias por la UNAM, donde además fundó el primer posgrado en biología celular y ha sido profesora emérita durante 51 años. Su compromiso no se limita en el ámbito académico. En el movimiento estudiantil de 68 fue una de las representantes de la coalición de profesores que reunía a 72 escuelas. Y todavía le dio tiempo de ser madre de 3 hijos, abuela y hasta bisabuela. Bienvenida, doctora. Súper privilegio Gracias. tenerla aquí. Bienvenida. Muchas gracias, es un gusto estar compartiendo con ustedes esta plática y adelante. Oiga, pues para empezar quisiéramos preguntarle lo siguiente. Hemos visto que en algunas entrevistas usted ha dicho que si hay algo que quisiera dejarle a sus nietos y bisnietos es esa sensación, ese cariño que a usted le dejó su abuelita, Esther. Cuéntenos un poquito cómo fue esa relación con su abuela, y yo me atrevería a decir que es una de las mujeres más importantes en su vida desde que usted era pequeña. Pues la verdad que sí. Mi abuela yo la admiré en muchos terrenos. Era una mujer muy chaparrita, Ajá. bellísima, guisaba de la manera más exquisita. Yo todavía conservo parte de las recetas de ella. Tenía su departamento siempre muy limpiecito. Me acuerdo, yo entraba al baño y me encantaba lavarme las manos ahí. En fin, pulcro. Eso desde el punto de vista de su aspecto. Pero, digamos, yo fui la nieta mayor, con una madre que se casó muy joven, de manera que mi relación con la abuela fue casi de segunda mamá, aunque ella no era de las de cuidar niños, okay. No, para nada, pero teníamos conversaciones. Entonces ella me decía, siéntate aquí, vamos a tomarnos un cafecito. Me hacía un café y claro, no es correcto decirlo ya en estas épocas, pero cuando yo tenía como 18 años, pues mis papás no me dejaban fumar, se fumaba en esa época, y mi abuela fumaba. Entonces, siéntate aquí, chica, nos tomamos un café, nos prendemos un cigarrito y vamos a platicar. Entonces, digamos, para mí fue un personaje al que quise mucho, y entonces siempre les digo a mis nietas, y ahora a mis bisnietos, nietas, nietos, bisnietos, bisnietas, les digo, ojalá y me recuerden como yo, con mucho amor, recuerdo a mi abuela. De cuáles eran mis ambiciones, de por qué quería estudiar tal cosa, etcétera. O sea, tuve con ella una relación muy cercana. ¿Y con ella podría decirse que nació el sueño de ser científica? Para nada, o sea, la ciencia no formaba parte de mi entorno familiar, wow. ¿Sí? Era la cultura, la lectura, mi madre, mi abuela, mi padre, o sea, mi padre a la música muy aficionado, mi madre, mi abuela a la literatura, pero la ciencia nunca formó parte del entorno familiar. De hecho, yo tampoco ni siquiera sabía que iba a estudiar ciencias. Entonces, cuando yo creo que una de las cosas más difíciles es escoger qué carrera vas a estudiar, porque lo que significa es renunciar a muchos otros sueños. Uh-huh.
Y entonces tener que tomar decisiones tan joven, Sí. creo que es una de las cosas más difíciles, y yo lo veo porque renuncias a otras cosas. ¿Sí? ¿Usted a qué renunció? Uy, mira, a mí me gustaba mucho el teatro, fíjate. Entonces me hubiera gustado estudiar un poco más de eso. Me gustaba la música, me gustaba la filosofía. ¿Qué influyó para que yo estudiara biología? Pues siempre pasa, ¿no? Un buen maestro. Entonces yo recuerdo que las clases de... siempre me gustó de la biología más que la célula, es decir, el mundo más microscópico, ¿no? Pero buen maestro. Y luego varias compañeras que ellas se orientaban más hacia la edafología o eso, pero entre todos, de alguna manera, pues estudiamos biología, ¿no? Y yo recuerdo cuando le comenté a mi papá, a mi mamá, ¿qué quieres estudiar? Me decían. Y yo, pues biología. Así como decir, hija, ¿y qué vas a hacer con eso, no? Porque ni siquiera era conocido en esas épocas. Pensaban, bueno, vas a dar clases. Mi papá me decía, no, mejor estudia química si te gusta eso, porque pues vas a poder trabajar en un laboratorio. Me imagino que pensaban haciendo análisis clínicos, etcétera. Pero el mundo de la investigación y de la ciencia, digo, desde luego sabían de Einstein y cosas así, ¿no? Pero estaba muy lejos del entorno familiar. Sí, eran los años 50. Llévenos ahí. ¿Qué le decían sus amigas cuando la ven estudiar biología? Usted tenía 16, 17 años, le daba tiempo de enamorarse, de escuchar música. Claro. ¿Cómo era ser? Y además era así, de que claro, el niño que te gustaba era el que no te hacía caso. Ay, siempre nos Comparte. Sí. Y pues yo tenía mis amigas de la preparatoria, algunas de las cuales estudiamos 3, estudiamos biología, de mis compañeras. Yo recuerdo, una de las cosas más bellas fue llegar a Ciudad Universitaria, ¿sí? A mí me tocó prácticamente el segundo o tercer año en que la Facultad de Ciencias se mudó a Ciudad Universitaria. Entonces, llegar y ver aquella maravilla, porque y pensar, yo de chica cuando paseábamos por ahí con los domingos con mis papás que nos llevaban a pasear y a mis abuelos, etcétera, pues aquello era un pedregal, ¿sí? No había nada. Entonces, cómo se fue transformando esa piedra volcánica en lo que fue Ciudad Universitaria es como, pues, como mágico. Y pensar que yo iba a entrar, iba a estudiar ahí, además la Facultad de Ciencias era la facultad más bella de Ciudad Universitaria en aquella época. Daba a las islas, los salones eran escalonados, lo cual te permitía que si la clase estaba aburrida, que muchas veces sucedía, volteabas a ver hacia las islas, hacia los árboles. En realidad fue una época muy bella, la facultad era pequeña, y coincidíamos físicos, matemáticos y biólogos. De hecho, usted ha dicho que ahí fue donde adquirió su conciencia social. Así es. Fueron varias cosas. De los, digamos, de 58 a 60 o 57, fue el movimiento del magisterio, ¿verdad? Con Otón Salazar como líder.
fue el movimiento de los ferrocarrileros con Campa y Vallejo como líderes, fue el movimiento de defensa a Cuba. Entonces fue una época en donde había mucha efervescencia de movimientos sociales, había mucha represión y a la facultad se invitaba a los líderes, a conferencistas de distintos sitios, y entonces uno tenía la oportunidad de escuchar, de entender qué estaba pasando en el país, de manera que sí, yo ahí adquirí mi conciencia social y asistí a mis primeras manifestaciones, estando en la facultad. Y como yo digo, yo en la UNAM le debo que aprendí cosas de conocimiento, pero además aprendí a pintar camiones. ¿Sí? ¿Y cómo se vestía? Pues a mí, yo no iba de pantalones. Exacto. Por favor, se usaba las minifaldas. Falda, ¿no? Falda y luego ya la minifalda. A mí ya no me tocó más que más adelante la minifalda, pero ibas de falda. Inclusive para ir a las excursiones en la facultad de biología, traíamos los pantalones arremangados abajo de la falda, ¿sí? O sea, no se usaba, no era, era verdaderamente horrible, pensándolo sí, ahora, claro. ¿no? ¿Qué se esperaba en esos años de las mujeres? Que te casaras, que tuvieras hijos. Sí había mujeres profesionistas, desde luego, pero no era, es decir, la preocupación central es que te casaras. Estas eran y pues de hecho, yo recuerdo en biología en el 4º año, cuando ya íbamos a terminar, porque eran 4 años de la carrera, aunque pocos la terminaban en 4 años, entonces era la quema de batas. Se usaba como fin de curso, digamos. Y en biología sí había mayoría de mujeres en esa época. Entonces, la bata, y los compañeros o compañeras escribían en la bata características, ¿no? Pues es muy habladora, muy protestona. Platica mucho en clase. Hay ¿qué te diré? Pero siempre aparecía, ¿quién es el novio? ¿Quién es la novia? El chismógrafo de ese tiempo. Pero ocupaba gran parte, la edad, desde luego, y luego ya quemabas la bata. No significaba que te graduabas, pero eso era en mis épocas. ¿Qué hacíamos? En mis épocas, pues íbamos al Cine Roble, que era el cine que era muy grande, ahí en Reforma. ¿Qué películas vio ahí que recuerde? Yo era una enamorada de las películas musicales. Wow. Así como la mayoría de la gente que estaba detrás de mí decía, ay, ya van a cantar de nuevo. Yo lo disfrutaba. Entonces, yo soy una apasionada de... Hasta ahorita, podríamos decir. Hasta ahorita. De hecho, cuando mis nietas o nietos eran chicos, y que ya había películas que podían meter en la casetera o lo que sea, siempre a ver, vénganse, vamos a ver Cantando en la lluvia, vamos a ver, etcétera, ¿no? Entonces, yo una apasionada de ese tipo de películas y desde luego las películas románticas. Ya para los 60s, ya éramos más intelectualizados, entonces ir en el Auditorio Nacional pasaban todo lo que fue las películas italianas, muy famosas, las películas francesas, la nueva ola francesa, entonces Fellini, etcétera. Esto ya fue un poco más adelante, y coincidíamos gente de la UNAM,
en esos sitios y siempre, claro, habían nosotras las de ciencias, decíamos, las de ciencias, pues éramos bastante más sencillas y más inocentes, más naïve, diría yo. Mientras que las chicas de filosofía eran mucho más intelectualizadas, se pintaban la rayita en el ojo, pero coincidíamos y nos veíamos, ¿no? A la salida. Claro. Entonces yo recuerdo la primera vez que vi 8:30 de Fellini, yo salí así como, ok, y hasta que oíamos grupitos, Monsiváis, etcétera, etcétera, que hablaban de la película y decían, no, pues yo la tengo que volver a ver, ¿no? Porque, haciendo sus apuntes de que... Sí, ¿no? Entonces, porque siempre hay una deformación profesional en lo que tú observas y aprecias de la vida, ¿no? Tu propia profesión, que yo la llamo deformación, ¿verdad? Y te pierdes algunas otras cosas porque tu manera de pensar está orientada de cierta manera. Y además fue romper con el cine de oro mexicano para poder internacionalizarse. Es que o a lo mejor también era muy fan. No, bueno, la tele. Mira, en cuanto hubo televisión en mi casa, yo me eché, era así, las películas de Pedro Infante, las de Jorge Negrete, sí. Pero por favor, me sé diálogos de esas películas, porque ¿cuál era su crush en esa veces, ¿me entiendes? Era Cantinflas, desde luego, pero no, yo me aprendí todas las canciones de Jorge Negrete, wow, de Pedro Infante, etcétera. Oiga, ¿y cuál era su crush, Jorge Negrete o Pedro Infante? Pedro Infante. Sí, pues es que sí. Dice que fue mamá muy joven y compartió todo el tiempo la maternidad con la escuela. Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo se organizaba? Era la mamá que hacía lunch y luego se iba a la universidad. Fíjate, cuéntanos que un poco. Todavía ahora lo pienso y la juventud te da una fuerza y un poder increíble, ¿no? Piensas que todo lo puedes hacer. Y ¿qué hacía yo? Pues mira, mis hijos entraron a la guardería muy chicos. Entonces entraron a la guardería del Iste, los dos mayores, y la chica, los dos mayores se llevan 3 años y después de la mediana a la chica se llevan 5. Entonces ya a la pequeña le tocó la guardería de la UNAM porque ya daba clases ahí, pero siempre fueron a la guardería, pero era llevarlos a la escuela. Sí compartía con el que fue mi esposo en esa época parte de las llevadas y traídas, y hacíamos pool de papás, unos los llevaban, porque yo al principio vivía en Echegaray. ¿Sí? Vivía yo en Echegaray y ya había terminado la carrera pero trabajaba en el Poli e iba a dejar a mis hijos a un colegio que estaba por la Colonia del Valle. O sea, íbamos en un Renaultcito, un Renault, ¿cuál cinturón de seguridad ni nada? Como dice, y como era un pool de niños, como dice una de mis hijas, íbamos todos así apretados, como sardinas, como sardinas, y luego ya de ahí, ya después, porque ahorita les platico, después del Poli, cuando ya me cambié de nuevo a la UNAM, pues ya me cambié después hacia el sur y ya fue las cosas más fáciles. Pero yo cuando terminé la facultad, biología, tenía una crisis profesional tremenda. No me gustaba lo que había estudiado. La carrera en esa época, para mi gusto, era muy dedicada a la clasificación y a la sistemática, pero no estudiada desde un punto evolutivo como es ahora, que es muy atractivo,
Entonces eso nunca me gustó. De hecho, yo a la mitad de la carrera ya quería hacer otra cosa. Ya. ¿Y por qué continuó? Por disciplina. Okay. Okay. Sí, ¿Y eso en qué sí. momento se reenamora de eso? O sea, como que... Pues esa es una historia muy bonita, porque, digamos, yo terminé la carrera y tenía ya mis hijos chicos, a 2 de ellos por lo menos, y lo que hacía yo era dar clase, que eso era compatible con ir y recoger, etcétera. Entonces, hubo una convocatoria en una vocacional del Politécnico que se estaba formando, estaba la Boca 7, estaba en Tlatelolco, por cierto, y entonces el programa de esa vocacional era precioso, porque por primera vez introducían en el Poli también las humanidades, no solo la técnica y la ciencia, etcétera. Y entonces iban a ser plazas de tiempo completo, lo cual era muy raro en esa época, sobre todo para ese nivel. Entonces se abrieron los concursos y entonces yo entré a concursar y por sorteo sacabas un tema y te daban un mes para prepararlo, o sea, era en serio. ¿Cuál le tocó? Me tocó ácidos nucleicos. Ok. Entonces, ese fue uno de los giros de mi vida, que yo digo, pura serendipia, ¿no? Ajá, Claro. Porque, me tocó ácidos nucleicos, yo en la facultad había visto, pero muy por encimita, nada formal. Entonces me acuerdo que me fui a comprar un libro, que era lo que, ni siquiera artículos ni nada, no. Un libro de Way se llamaba, estaba en inglés, era re difícil conseguir los libros científicos, había que ir a lo que es ahora la Condesa ahí por Álvaro Obregón había un sitio donde se vendían libros científicos. Lo compré, vi ácidos nucleicos, empecé a leerlo y cuando me encontré con una molécula que es capaz de autorreplicarse, que es capaz de dar información para que se hagan proteínas, que es capaz de mutar de manera que facilita la evolución, yo mientras lo iba leyendo me iba enamorando de la biología molecular, ¿verdad? Y entonces pues lo preparé muy a conciencia. Me acuerdo que le pedí a un tío que tenía una grabadora que me la prestara, entonces yo empecé a ensayar para dar clase, y porque tenías que presentar un escrito y luego audicionar ante estudiantes y ante profesores. Y eso, pues digamos, fue uno de los giros de mi vida, que yo dije, yo me quiero dedicar a esto. Me reenamoré de la biología y entonces, pues tengo que hacer un posgrado. Y en la vocacional yo había tenido oportunidad de entrar en contacto con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que era muy buena, y entonces decidí que iba a estudiar un posgrado en el Poli, ya no en la UNAM. Y entonces me fui al Poli, y era la época en que Poli Universidad era como juego de fútbol, o sea, enemigos, las rivalidades. Entonces, entrar a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, una bióloga que venía de la UNAM, el primer concepto es que ellos no saben nada. Claro. O sea, ¿no? Y entonces me pusieron 2 años de prerequisitos. Ay, no. O sea, ¿Qué significa eso? Es que antes de que tú entres al posgrado, tienes que llevar materias de licenciatura de su carrera. Entonces tuve que llevar bioquímica de microorganismos, fisicoquímica, química orgánica, toda una serie de áreas que se suponía
en algunas con razón, que no eran tan fuertes en la carrera de biología. Y yo, como iba a hacer un doctorado en bioquímica, porque no había de biología molecular en esa época, entonces me dijeron, no, pues prerequisitos. Entonces me eché 2 años de prerequisitos hasta que finalmente entré al doctorado y pues ahí ya me adjudicaron un tutor y ya iba más o menos bien, creo, en la mayor parte de las materias, y y se vino el 68. Entonces yo en ciencias biológicas del Poli daba una clase de biología en la licenciatura y tenía beca para hacer el posgrado. Todo esto que nos platica suena a demasiado trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo usted ya tenía una familia, ya era mamá. Viéndolo un poco en retrospectiva, y usted misma lo ha dicho, que fue mamá muy joven, ¿usted siente que a lo mejor pudo haber esperado o postergado un poco más la maternidad? Lo que pasa es que eran otras épocas. Acuérdate que yo siempre digo, si tú ves las películas de esos años, entonces la actriz y el actor se enamoran, se abrazan, se dan un beso, se hace oscura la pantalla y en la siguiente escena está cargando un bebé. Toma la rosa. Así, se van. Ese era tu entorno. Sí. Ese era tu entorno. No había pastillas anticonceptivas. ¿Sí? Entonces, pues, antes de darte cuenta ya estabas embarazada, ¿no? Quiero decir, no había tanto una planeación. Yo veo ahora a mis hijas, hablando de las mujeres o mi hijo, pero veo a mis nietas, ¿no? Ellas están desarrollando su carrera, su profesión, y a los 30 se van planteando si se casan o no se casan, si tienen hijos, si etcétera. Ya la mujer tiene posibilidades de plantearse la vida de otra manera. Es cierto. De tomar decisiones. Eso en mis épocas no era así, es decir, te ibas te ibas enfrentando a lo que iba viniendo, y desde luego sí, yo veo ahora a las mamás con mucha más dedicación a sus bebés, etcétera. En aquella época no es que no te dedicaras, desde luego, porque además siendo mamá trabajadora siempre está de que les tienes que leer el cuento en la noche, ¿no? Sí, o sea, pero eran otros tiempos. ¿Sí? La mujer ha ido ganando espacios. Claro. En general, desde luego no todas lo han podido hacer y depende de tu condición social. Hay muchas mujeres que todavía viven en esas épocas, pero ¿qué te dice? Es difícil, tiene sus ventajas y desventajas. Okay. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Las ventajas es que yo puedo ahora disfrutar a mis bisnietos. Buen punto. ¿Entiendes? Claro. Puedo aprender además, verlos evolucionar, etcétera. Pues desventajas que sí, hay una época en que tu carrera académica es lenta. ¿Sí? Yo veía, comparada con los compañeros varones, pues ellos, independientemente de las circunstancias que siguieron además, no, pues ellos iban derecho, voy derecho y no me quito, ¿no? Mientras que con las mujeres, inclusive si eran padres jóvenes, etcétera, pues, tenían una esposa, ¿no? Claro. Pero uno tenía un esposo, no una esposa. Exacto. ¿Verdad? ¿Y esa brecha Entonces, de cuántos años podría ser? O sea, ustedes, por ejemplo, si ellos acaban la carrera en 5 años, ustedes se podían tardar hasta 10, 15, ¿cuánto tiempo les tomaba? Yo la carrera la terminé casi a tiempo, te puedo decir.
Me tardé en un año y medio en obtener la tesis, la licenciatura, etcétera. Pero ya en el posgrado fue cuando fue más evidente, porque ya tenía yo a los niños y ya todo era más lento, sobre todo además, ya dedicándome a la investigación, etcétera, yo me dedico a un área experimental, lo cual quiere decir que no puedes nomás estar leyendo en tu casa la teoría y plantear una hipótesis y trabajar todo así, ¿no? Con papel y lápiz, como hacen los matemáticos, por ejemplo, sí. ¿No? No, ahí hay la carrera experimental, tienes que ir al laboratorio, tienes que montar el experimento. El experimento no te salió, lo tienes que repetir, se fue la luz, se detuvo, etcétera. Entonces la la investigación experimental es, pues si la pudiéramos decir, es más latosa, más tardada, pero yo sí me tardé en obtener mi doctorado, pero además porque hubo una serie de circunstancias en medio. Doctora, ¿y hay algo que no hizo en su juventud, que le faltó, que se arrepienta? A mí me hubiera gustado ser concertista. Yo estudiaba piano, me gustaba mucho. Y la verdad es que yo iba a un concierto y envidiaba horriblemente al solista que estaba tocando con la orquesta, y eso me hubiera gustado estar ahí, ser yo, ¿sí? Pero después eso lo fui dejando conforme me fui dedicando más a mi carrera. Entonces sí hubo muchas cosas que dejé de hacer, desde luego. Pero pues ni modo, no se puede todo. Oiga, y justo ahorita que nos platicaba de que pues estos tiempos que le tomó el estudio, luego la tesis, todo, los experimentos, el tiempo de prueba, error, ¿quiénes fueron su red de apoyo en ese tiempo? O sea, ¿qué personas conformaban la red de no se preocupe, Ani, yo voy por los niños, yo te mando un lonche? Porque esas cosas importan también. A veces uno pasa 20 horas sin comer por estar haciendo una cosa, otra cosa. ¿Cómo sobrellevaba esos días? ¿Quiénes la acompañaban? Y usted misma lo dijo, no es lo mismo tener una esposa que tener un esposo en esa época. Bueno, en México tenemos la facilidad, por decirlo de alguna manera, de que podemos tener un empleado en la casa o una empleada en casa que sí te ayudan muchísimo en las tareas. Yo veo a mis, en otras partes del mundo, esto es más complicado. Claro. ¿Sí? Sí es. Entonces, desde luego, el tener la posibilidad de tener una ayuda en casa fue muy importante. Crucial. Sí. Uh-huh. Por otro lado, con el que fue mi esposo en esa época, pues compartíamos a veces de que él iba por los niños, pero a veces, y entonces era, hijo, qué buen marido tiene, ¿no? Pero fíjate, yo por ejemplo, montaba lo que se llama una técnica que se llama electroforesis, en donde tú pones tus muestras en un gel, lo conectas a una corriente y entonces esa muestra corre, digamos, por una hora y media, hasta que tú puedes sacar el gel, teñirlo y saber qué salió. Entonces yo tenía una compañera en el laboratorio, Patricia, que le decía, Pati, hazme un favor, voy a recoger a los niños, échale un vistazo que no se salga y le apagas, ¿sí? Entonces siempre algunos compañeros sí te ayudan, ¿no? Les encargas que hagan, y entonces me acuerdo que Patricia me decía, hijo, yo creo que tú nunca vas a acabar tu tesis, porque decía como, ¿no? Porque así te distribuyes, y bueno,
yo iba, niños tenían en la primaria, martes y jueves se podían quedar en la escuela, eso ya facilitaba porque les dabas el lunch, comían ahí. Y un día por semana íbamos a comer a casa de mi abuela, que vivía por la colonia Hipódromo, no estaba tan lejos de CU, y entonces yo recogía a los niños de la escuela y nos íbamos a comer con ella, etcétera, ¿no? Entonces, siempre te las ingenias y sí, tuve apoyo, pero te toca a ti, ¿no? Entonces, la carga siempre más pues, pesada. No, sí, y además, pues se enfermó el hijo o la hija, y yo debo confesar, una de mis más grandes angustias es que se me enferme un hijo o un nieto. O sea, yo soy súper aprensiva en ese sentido, en parte por lo que estudié, ¿no? Otra vez de formación profesional. ¿Cómo ha cambiado esa gente joven en esos 50 años? Sus alumnos, sus alumnas, ¿cómo ve ahora? Yo tengo la fortuna de que he formado, junto con otros compañeros, a muchos estudiantes que son verdaderamente muy buenos en su área y que ahora son mis colegas en el laboratorio y de los cuales yo aprendo. Pero yo siempre pienso que dar clase es una manera de aprender. Claro. Porque tú, para enseñar algo, lo tienes que leer y aprender más a conciencia para poderlo explicar. Entonces, y aprendes de los jóvenes. Además, fíjate, yo ya a mi edad me enriquezco y me he enriquecido con comentarios, con preguntas, con contacto con los jóvenes. Me encanta, me encanta. Yo ya no doy clases en el nivel profesional, pero todavía por ahí doy unas cuantas clases de posgrado y doy pláticas y conferencias, y la verdad que me entusiasma. El otro día, que era el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, me invitaron a la Prepa 4 a dar una plática un poco para despertar en los jóvenes el entusiasmo por la ciencia, etcétera. Y fue una experiencia fantástica porque además la di vespertina, lo cual es mejor todavía porque generalmente uno tiene mejores maestros a veces en las mañanas que en las tardes. Entonces, pues se llenó el auditorio, eran 400 estudiantes, etcétera, y yo empecé dando clases primero en la Prepa 2 en la UNAM y luego en la Prepa 4. Entonces, cuando les dije, pues yo di clases en la Prepa 4, ya pues con eso me los gané. Yo inclusive les decía a mis alumnos eso, si no sienten cuando les estoy platicando y estamos comentando de decir, ¡qué barbaridad, qué bonita es la biología, qué emoción! Váyanse a estudiar leyes, ¿me entiendes? Porque sí tienes que poder provocar en los estudiantes esa sorpresa de lo que es el conocimiento y todo lo que se va aprendiendo. Entonces, yo todavía siento esa emoción cuando oigo a un conferencista diciendo cosas así, y creo que eso es algo de lo que me enorgullezco de haberle podido transmitir a algunos de mis estudiantes. Doctora, ya nos dijo cómo la inspiraron y cómo la tocaron, ¿no?, los jóvenes en la actualidad. ¿Y en el 68? Pues sí, yo estaba en esa época en Ciencias Biológicas en el Poli cuando vinieron a informarnos, ¿verdad?, de lo que había sido el bazucazo, y entonces
se empezó a formar lo que era el Consejo Nacional de Huelga, que eran representantes de las distintas escuelas ante el organismo central, que era el Consejo Nacional, y nos reunimos y dijimos, tenemos que apoyar a los estudiantes y formemos una cosa que tenga que ver con los profesores. Y así nació la coalición, y desde luego invitando a aquellos, nosotros pues éramos muy jóvenes, sí. O sea, e impulsamos que se formara, así como el Consejo Nacional de Huelga, por cada facultad o cada escuela del Poli, o inclusive en Bellas Artes, o sea, fue muy amplio, en distintos ámbitos, y teníamos reuniones en un salón de la Facultad de Ciencias, y entonces comentaba, mientras la represión continúa, cómo apoyamos a los estudiantes, qué hacemos. Fuimos a entrevistar a distintos personajes. De hecho, en esa época había un programa de televisión que dirigía Saldaña, que se llamaba, híjole, no me acuerdo cómo se llamaba, pero él invitaba a distintas personas importantes y discutían un tema. Y íbamos a los periódicos, nos tocó conocer a Scherer, o sea, hacíamos labor tanto de apoyo como de difusión, como de organización, y yo fui elegida representante de la Escuela de Ciencias Biológicas a la coalición. Entonces, esa es más o menos la historia. Cuando fue reprimido el movimiento, y después del 2 de octubre, que muchos compañeros además cayeron en la cárcel, los líderes centrales del Consejo Nacional de Huelga, desde luego hubo los muertos, etcétera. Entonces el Poli, que su director era Guillermo Massieu, que era un científico, que venía de la Escuela de Ciencias Biológicas, que se suponía que tenía un pensamiento más amplio, pero el Poli pues no era autónomo. El caso es que como por noviembre o diciembre, a mí me avisaron que suspendían mi clase, me corrían pues, y suspendían mi beca. Había hecho como 3 años del doctorado, ¿sí? Y me cortan, y pues nada, con patitas en la calle, y entonces pues a buscar en dónde, y entonces alguien me comentó, el doctor Pérez Tamayo, un patólogo muy prestigiado, que estaba en el Hospital General, pero le estaban montando un laboratorio en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Él está buscando gente para incorporarlos a su laboratorio. Pues digo, a pura serendipia. Sí. Y entonces ya fui a buscarlo. Fue el segundo gran giro en mi vida, porque el primero fue ese tema de ácidos nucleicos, y el segundo fue conocer al doctor Pérez Tamayo, que estaba en biomédicas, que se dedicaba era patólogo, un patólogo muy famoso, y él estaba interesado en la fibrosis de hígado. Y empecé a estudiar los problemas de fibrosis. Ahí me encontré con lo que es mi tema de desarrollo después en la vida, que es la matriz extracelular, la colágena, etcétera. Y ahí fue, ahí estuve 1 año, año y medio. Mi hija, la chica, ya entró a la guardería de la UNAM, yo ya después me cambié hacia el sur,
Y pero hubo un momento en que dije, ni modo, tengo que hacer posgrado. Si no, nunca voy a tener una plaza. No me revalidaron nada. En otras entrevistas has dicho que fuiste una mamá estricta. ¿Qué tan estricta? ¿De chancla voladora? ¿Qué tan estricta? Yo era muy estricta. ¿En qué sentido? Pues primero haces tu tarea. Bueno, no había tareas pero te dedicas bien a la escuela. Y además yo atiborré a mis hijos de clases en la tarde. Será, entre otras cosas, me interesaba, pero también eso me permitía ir al laboratorio en las tardes. Entonces, pues las niñas fueron a clase de ballet, el niño fue a clase de judo, luego música. Llevaron todo lo que te puedas imaginar. La verdad es que no me quejo, porque tuve la suerte de tener 3 hijos que en realidad, con las rebeldías naturales que tienen los adolescentes, si no, no son adolescentes. Sí. Pero sí, yo era la dura, ¿sí? Su papá era el que era más barco, flexible. Sí, bueno. Pues la verdad que no, porque yo los traía acá a todos lados. Entonces, okay. ¿Qué te diré? Por ejemplo, yo iba muchas veces a los congresos y me los llevaba. Sí, o sea, era esa mamá que cargaba con los niños. Yo, sí. Entonces, sí, y los involucré mucho en las cosas que me gustaban, y que si yo quería aprender a tocar guitarra, pues me los llevé para que ellos aprendieran. Yo acabé dejando la guitarra y ellos se hicieron muy buenos, etcétera. Claro que hemos tenido enfrentamientos, con cada uno en distintos niveles, y sobre todo en la adolescencia, y cosas pues de la vida, de todos los días, de que los hijos van creciendo y quieren su independencia y quieren hacerse oír. Y quieren acentuar su personalidad. Claro. Y si tú eres una persona con una personalidad también más o menos fuerte, pues claro que hay choques. Claro. No, hasta la fecha. ¿Quién diría usted de sus hijos quién es el más rebelde, el más divertido y el más amoroso? Yo no distingo nada entre... Los 3 son rebeldes, los 3 son amorosos, y los 3 a su manera son graciosos y simpáticos. Procuro no hacer distingos entre mis hijos. Esa es una... O sea, me preguntan... Es evidente que me preguntan más de una, ¿verdad? Es evidente, ¿sí? Pero siempre incorporo también a mis otros hijos, porque te digo, no hay madera, ¿dónde está? Esto no es madera, pero bueno. Toco falsa madera. He tenido la fortuna de que tengo hijos pues que se han desarrollado bien, que son trabajadores, que son entusiastas por la vida, que son solidarios. Entonces, pues, ¿qué más? Sí. ¿Pero qué ha sido lo más difícil de ser mamá de una presidenta, lo más duro hasta ahora? Y de la primera presidenta. Y de la primera presidenta. Porque si estuviéramos acostumbrados, tal vez sería distinto. Claro. A ver, ¿qué ha sido lo más duro? Leer, que ya no leo, algunos tweets. Okay. Es una de las cosas que más me enfurecen, y yo soy de mecha corta, o sea, entonces la verdad que eso me provoca una gran rabia, y que se digan mentiras, ¿entiendes? Ahora, pues me preocupa que no duerme mucho, caray, porque es muy trabajadora, y como toda mamá, tú quieres que tus hijos, que tengan sus vacaciones, etcétera, ¿no? Sí, claro. Pero
la verdad, pues digo, súper orgullosa, y sí hay cosas que me enfurecen. ¿Cómo nos inspiraría a seguir y a seguir cumpliendo nuestros sueños? Pese a lo difícil que esté. O sea, en una frase a las chicas que les diría, sigan sus sueños, vale siempre la pena. No, pero por supuesto. En primera es, no se dejen vencer por la adversidad. Siempre va a haber piedras en el camino. Y muchas veces para las mujeres más que para los varones. Sí. Y desde luego, pues las circunstancias sociales son fundamentales, pero yo el consejo es, no se dejen vencer por la adversidad, que no se pudo por aquí, pues se va a hacer por allá, y adelante, y la constancia es lo mejor que yo podría aconsejarle a cualquier persona. ¿Sí? Ve, paso y pasito tras eso. Que no se pudo por acá, búscale por allá, pero no te dejes vencer. Y desde luego, puedes ser lo que quieras con ciertas limitaciones. Quiero decir, yo no hubiera podido ser trapecista, ni quisiera, pero pero hay gente que puede, y me imagino que sus madres sufrirán muchísimo. Pero dentro de limitaciones obvias, ¿verdad? Pues, pueden ser lo que quieran. Ahora sí no hay límites. Es esa frase que Claudia ha contado, o alguien ha contado, de una niña, ¿no?, que decía, bueno, yo ya no quiero ser princesa, quiero ser presidenta. ¿No? Y entonces, pues sí, princesas no, por favor, o sea, porque monarquías no queremos. Pueden ser lo que quieran. Oiga, ya, no solo es, queremos saber, usted tiene ya, lo voy a decir porque se lo ha dicho, casi 85 años. Entonces, ¿cómo? Faltan 2 meses. 2 meses, sí, ya me dijo, faltan 2 meses para que cumpla 85 años. ¿Cómo le hacemos el resto de las mujeres? ¿Qué come? ¿Qué hace ejercicio? ¿Cuánto duerme? O sea, ¿cómo se llega con esta lucidez y todavía activa y todavía le puede aplaudir a su hijo cuando le ponen la banda presidencial? Yo les comentaba que las mamás, pues coloquialmente ves en el bailable del 10 de mayo y aplaudas y te sientes muy orgullosa, pero además usted es mamá de una presidenta, y entonces la vio y está viendo su desarrollo. ¿Qué hace una mujer de 85 años, casi 85 años, para llegar como está llegando usted? Bueno, te decía, hay varias circunstancias. Uno, me casé muy joven, tu hijo es muy joven, y ahora estoy disfrutando de logros de mis hijos, de mis hijas, de mis nietos, nietas, hasta de las bisnietas. Y que yo, déjame decirte, siempre he sido muy activa, ¿me entiendes? Y subo y bajo las escaleras, a veces me duele la espalda. Desde luego uno tiene limitaciones a esta edad, y pues ni modo, pero entonces voy y digo, leo qué puedo hacer para que se me quite el dolor de espalda, qué fisioterapeuta me recomiendan, pero no dejarte vencer por las circunstancias, ¿me entiendes? Que la edad te impone limitaciones, te impone, ni modo. Yo quisiera poder hacer lo que hacía, ya no digas cuando tenía 20, quisiera hacer lo que hacía hace 10 años. O sea, cada vez uno tiene más limitaciones. Y ahora, pues, también es suerte, en el sentido de que, pues, afortunadamente no me ha tocado una enfermedad, incapacitante o mortal todavía. Quiero que cuando me toque, que ni modo me va a tocar, espero que sea rápido y sin dolor, ¿sí? Pero, pues, ¿qué te diré? A darle. Ese es el consejo. ¿Y cómo va a celebrar su cumpleaños? Si estoy muy bien del estómago, me voy a comer lo que quiera. Con mi pareja, con la cual llevo
más de 30 años ya. Wow. Entonces, me hubiera gustado, si pudiera, que todos los hijos y nietos y bisnietos estuvieran aquí y lo festejáramos. Lo habíamos medio planeado para los 80 o no sé qué, pero fue cerca de lo de la pandemia y ni modo, ¿no? Sí. Pero pues si no será ahorita, pues será los 90, espero. Esperemos que así sea. Muchas gracias. Ay, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ani. Gracias, Clau. Gracias, In. Bueno, pues gracias a ustedes, ha sido muy agradable platicar, hasta se me olvidó que se estaba grabando. Muchas gracias a todo el equipo de Milenio por acompañarnos en esta edición. Ha sido un placer conocer de mujeres que rompen barreras, que saltan fronteras y bueno, seguramente en la próxima edición tendremos también a otra mujer muy interesante de conocer y se despide de ustedes, Janice Mérida. Hasta la próxima.